Bueno, y aquí estamos nuevamente de regreso, ya 10 minutitos solamente nos separan de las 20. Ya tenemos al primer invitado de esta noche aquí en el estudio, para empezar a charlar, Caro, empezar a meternos y bueno, palpitar la fecha 4, pero particularmente un partido de la fecha 4. Así es. Que es el clásico, entre Amigos Unidos y Ferroviarios. Bueno, ya lo presentamos en la introducción del programa, así que le damos la bienvenida rápidamente a Juani Remón, vice del Club Atlético Amigos Unidos. Juani, primero, gracias por aceptar la invitación, amigo. ¿Cómo va todo? ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, todo muy bien. Mejor así. Bueno, si te pregunto, seguramente lo estás viviendo diferente, has jugado muchísimos clásicos. ¿Cambia? Porque es el primer clásico como dirigente neto, me parece, ¿no? Sí, ya este año ya no estoy adentro de la cancha, claro. Así que toca acompañar y laburar desde afuera. ¿Cómo se siente? Y todavía no te lo puedo decir seguro por lo que vi en los partidos anteriores. Con mucha ansiedad porque uno no puede ayudar en nada, básicamente. Claro. Está ahí espectador total. Pero bueno, siempre buscando buena onda y tirando para adelante a los chicos que sé que van a hacer un buen papel. ¿Cómo analizás el arranque que tuvo Amigos Unidos en estas primeras 3 fechas? Y el arranque fue chato, malo, sobre todo del lado de resultados. Yo creo que en el desarrollo del juego en algunos partidos ligamos menos, pero también fuimos inferiores en algunos partidos. Sobre todo Agraria fue el partido que creo que más nos costó de movida. Teníamos algunos expulsados, también no se presentó quizá a priori el mejor equipo, ponele, pero en el primer tiempo nos costó bastante y en el segundo, con Agrarias, anduvimos mucho mejor, medio que atacábamos más, por ahí con más ideas o menos ideas, pero no nos llevamos nada. Claro. Después con Pato en una cancha empapada fue parejo, se buscó, era un partido que... Es difícil analizar también un partido con el contexto meteorológico que había. Sí, fue increíble, el agua que cayó ese día fue por increíble. Eso. Y después, nada, los dos equipos sacaron 2 pelotas en la línea y bueno, un error por decirlo, terminamos con menos. Después sobre la hora tuvimos algún remate, pero nos quedamos con 0 y con Boca pintaba bien, se estaba jugando bien el primer tiempo y conseguimos el gol y después una pelota parada en esa cancha nos terminamos llevando un punto solo. Y este partido, este clásico, ¿qué tiene de diferente al resto? Además de que te toca vivirlo como dirigente. ¿Qué tiene como diferente como club o en lo personal, decís? En las dos. Mira, en lo personal, yo creo que es el primero que me toca acompañar, nada más, y sin poder hacer nada, como les decía antes. Pero bueno, eso por un lado, no se me ocurre otra cosa. Y después, con respecto a lo institucional, yo creo que nos agarra quizá más ordenados, nos agarra más completos. Si bien en la cancha entran los jugadores, nosotros como club estamos en un crecimiento increíble. La verdad que estamos con una bocanada de aire fresco muy interesante, muy atractiva, que nos llena de energía también para lo que viene, porque si bien clásicos de la atención se lo lleva a la primera, hay 11 categorías que juegan, pero sí. En todas estamos con cosas buenas para decir, la verdad, así que muy contento por esa parte. Te quería preguntar de eso, Juani, justamente, de la actualidad institucional hoy por hoy de Amigos Unidos. Ya van camino prácticamente al año, ¿no? De haber asumido un poquito menos. ¿Más? Nosotros entramos en octubre del 23. Entraron antes de salir campeones. Antes de salir campeones, claro. En 2 meses ya metimos un campeonato. Claro, en 2 meses ya habían metido un campeonato, tal cual. Exacto. Mirá, estaba confiado que había sido en 2024, le erré. Claro, van camino a los 2 años. Y octubre serían 2. Octubre sería año y medio, redondémoslo a año y medio. Pero desde aquel momento hasta ahora se han rodeado de gente del club. Vos sos el vice, Agustín es el presidente.
en muchas divisiones tenés gente también del riñón del club. A eso apuntaban, me parece. Y nosotros consideramos, al menos de nuestra idea, o también a las personas que queríamos que estén de nuevo en el club, son personas que lo sienten y les gusta estar ahí. Claro. No estoy diciendo que nosotros no, para nada, pero bueno, obvio. son las que más conocíamos también, con las que compartimos planteles, con las que compartimos un montón de años, con Agustín, con un montón de chicos, jugamos desde infantiles juntos, entonces era creo que un camino a buscar. Primero para armarte de un equipo, de personas que conozcas, que tengan ganas, que tengan predisposición, y creo que se fue dando y se va a seguir dando, se está dando, que vamos retroalimentando el club tanto en que es comisiones, en apoyos externos, en profes de categorías, en ayudantes, en lo que sea, no solo del club, sino gente que está dispuesta a sumarse, y en eso confiamos en la buena fe y en las ganas de las personas, siempre con buena voluntad, así que con eso vamos para adelante. Sí, seguro que la gente, estamos como contagiando a otros cuervos que con el embale, viste que todos los inicios son muy enérgicos y bueno, por suerte estamos muy contentos con eso. Recién, estaban hablando de la parte institucional y cómo está hoy el estadio, ¿no? Estuvo por ahí las primeras fechas sin rodaje. Nosotros hoy a la mañana decíamos, debuta el Cerono en este torneo oficial. ¿Cómo está? ¿Qué trabajo se le hicieron? El Cerono, después de las pretemporadas de los chicos, de la gente de la B Nacional y que vino Temperley y los Andes, entró en resiembra. Claro. De resiembra, un periodo que te lleva más de un mes, y después, eso es lo que es campo de juego. Se cumplieron 28 días el fin de pasado, así que, y eso lo que es campo de juego. Lo que es edilicio, digamos, se restauró el frente del estadio, se pintó, ya se va a ver, y en lo que es la parte de la zona de vestuarios, o lo que era antiguamente sala de prensa, ahí se está remodelando lo que es el techo, se está cambiando y se va a hacer un gimnasio, así que van a faltar las chapas el mañana y el domingo, claro. Pero bueno, está en curso. Eso entre otras cosas, en la cancha va a haber para pelotas, y hay un montón de cosas. La utilería está completa, cada categoría tiene su locker para laburar, pero bueno, eso ya venía, y bueno, nosotros lo único que estamos es manteniéndolo y mejorándolo. Juani no lo va a decir, lo voy a decir yo. Es un tipo que termina de laburar y automáticamente vive para el club. Con Juani, más allá de esta nota, somos de charlar no todos los días, pero por ahí una vez a la semana intercambiamos algún mensajito, y digo, moviliza mucho la pasión en ese sentido y el amor, el sentido de pertenencia, si no sería imposible. Porque vos tenés tu laburo, tenés tu vida personal, va a haber días que vas a estar más cansado que otros, pero por lo que siempre hablamos, el ir al club a ver la categoría que sea, no lo negociás. No, porque es un lugar de disfrute. Claro. A ver, se labura, uno obvio. Va de acá para allá. Sí. Labura en el sentido para el club, digamos, hay cuestiones que están sucediendo todo el tiempo, pero es un lugar en el cual yo lo disfruto. En realidad, como jugador vas 30 años 4 veces por semana, y ¿por qué no voy a seguir yendo ahora que no juego? Entonces también conocer gente, ver a los nenes jugar, que es algo, vengo de ver fútbol de salón, que debutamos la primera fecha con Racing, así que es saludable. A mí me gusta mucho. En vez de tomarme unos mates en mi casa, me tomo unos mates en el predio. Claro. Que mejor. También veo las prácticas de mis amigos, de primera reserva, chicos que conozco de muy chicos, que ya van creciendo, así que hasta ahora no se me ocurre mejor plan. Cuando se te ocurra, bueno, verás. Claro, sí. Cuando se te ocurra, verás. Pero bueno, se da eso. Y hoy sos vos el que está sentado acá, pero tranquilamente este comentario le cabe a cualquiera de la comisión. Seguro, en un club tan grande, con todas las divisiones que tiene, con todas las actividades que tiene, el teléfono empieza a sonar a las 8 y pico. Y termina la noche, pero siempre con cosas por resolver, pero nada, siempre con ganas de ponerlo mejor. No preocupate, con tal de resolver, con tal de estar un poco mejor del día anterior. Es así, ¿no? Vamos en ese camino. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. El año pasado fue un año más de aprendizaje también. Nosotros, lo que siempre contamos que nos sucedió, nosotros arrancamos en octubre, claro.
fue todo el envión de playoff, finales, después terminamos saliendo campeones. El año fue muy largo, terminó con la cena de campeones a mitad de enero. Sí. Y algunos equipos ya estaban arrancando pretemporada. Claro. Entonces como que tuvimos muy poco tiempo, por ahí fue año en el que hubo crecimiento, pero bueno, nos agarró un poco más verdes y también uno va aprendiendo. Somos jóvenes. Es el primer año que somos comisión, este sería el segundo. Ya creo que si uno mira cómo arrancamos o lo que sabíamos o cómo nos manejamos cuando arrancamos, hoy algunas cosas ya no nos pasan y algunas cosas están mucho mejor. Claro, es el día a día, el ir aprendiendo. Exactamente. Metiéndonos un poquito en lo que va a ser el fin de semana, ¿algún pálpito? No te lo voy a decir que vamos a ganar ni en pedo. No, algún pálpito, por suerte, bueno, hay algún lesionado en lo que es primera división, pero también hay algunos que vuelve Lali, que es un líder necesario dentro de la cancha, no sé si jugará titular, esa claro. parte de Pato, Sí. pero y después, no, yo creo que podemos tener un muy lindo fin de semana, ojalá también a nivel resultado. Claro. Que sea, sobre todo a nivel resultado. Tal cual. Después la reserva arrancó muy bien. La verdad que los chicos están con Juan, que este año está en reserva, también, Quinta también, qué sé yo, estamos bastante parejos, ¿Y el equipo Gaspar Felipe? Puntero invicto. Sí, estaba cruzando un Tuvo un gran arranque. Sí, aparte con un calendario, por ahí ya le tocó con los Patos. Sí. Un equipo duro, bueno, la primera vez que le ganamos. Así que, y bueno, y Ferro también viene bien. Sí. Va a ser, te digo, que tan atractivo como el masculino, el encuentro de las chicas. Sí. Ahí vamos a estar mañana. Coincido. Un poco haciendo el análisis, llegaron muchos chicos, ¿no? Se han sumado jugadores al plantel. ¿Fue difícil el mercado de pases o quedaron conformes? Se bajó por... ni siquiera te pido nombres, de por ahí alguno que tantearon y no llegó, pero... digamos, los que ustedes habían apuntado, ¿quedaron conformes con los que llegaron? Sí, nosotros quedamos... Yo pienso que tenemos un buen equipo. Quizá no hubiera faltado algún defensor más, ponele, pero también inevitablemente, así como, no sé, hoy me voy yo, claro. Hay un recambio generacional que es inevitable. Sí. Y también tenemos chicos del club que ya cada vez tienen más minutos en primera y quizá aquí... puede que este año termine siendo titulares, o no, pero bueno, hay un lugar disponible, ponele, y bueno, los chicos tendrán que hacer su laburo para poder ganárselo. Después en lo que es mediocampo y delanteros, yo creo que estamos muy bien, estamos completos, no se me ocurre que necesitemos mucho más. Para mí estamos completos, debería apretar la Pato, pero yo pienso que estamos como que quizá el año pasado nos quedamos un poco con el plantel un poco corto, claro. Pero este año creo que no pasó. Incluso algunos chicos que todavía tienen edad de reserva ya están trabajando con primera desde el primer día y creo que así va a seguir. También porque por edad ya están a punto de ya estar en primera y porque también el nivel les da para competir por un puesto en primera. Bueno, eso también se ve o se vio desde el año pasado en Amigos Unidos, ¿no? Que había algunos chicos que en reserva por ahí venían teniendo un rodaje muy pero muy bueno y que no tuvieron problemas en subirlo, en darle la oportunidad, en darle el rodaje. Sí. Se me ocurre ahora Juan Diego Difino, por ejemplo. Exacto. ¿No? Sí. Y que de a poquito se ha ido ganando un lugar. Bueno, este año fue titular. Este año fue titular los primeros 3 partidos. Así que... sí, Juan, y hay otros. Y que los chicos le han dado esa alegría. Se me ocurre Agucho, por ejemplo, que cada vez que ha entrado... Simón, ahora está Juan Sadiorio también. Agucho siendo importante en la eliminación a los Patos el año pasado. El segundo gol. Sí. Cerró 2 mano a mano, pero después lo metió. Bueno, pero el tercero... Le mando un beso, recién estábamos la tercera fue la vencida. Sí. Pero se da también esa química entre por ahí los más grandes. Exacto. Y los que van dando sus primeros pasos. Sí. Bueno, nos tocó convivir con ellos, pero por suerte también para los chicos convivir con los grandes puede ser un lugar de aprendizaje también, claro. Porque ellos son chicos, todavía tienen mucho para aprender y están compartiendo plantel con personas que tienen 5, 10, hasta 15 años en primera, si lo contaba la cancha también. Sí. Entonces, si toman el ejemplo o al menos paran las antenas, se van a llevar cosas que le van a servir para ellos, porque son muy chicos, tienen menos de 20 años o 20 años y tienen para jugar 10 en primera. Si se preparan y el nivel les da, tienen que estar jugando en primera. Más allá de por ahí lograr otro título, pero un objetivo
en el corto plazo para Amigos Unidos? Deportivo, institucional, algo que se planteen ustedes internamente en la comisión. Un poco el objetivo de este año es apuntar a mejorar el club. Hoy las instalaciones están a tope, entonces estamos buscando nuevos espacios. Se va a iluminar la cancha principal, no te lo dije eso. Se va a iluminar de nuevo la cancha principal. Mirá. Si Dios quiere, para mitad de año o más, llegada la primavera, seguramente la tengamos iluminada, porque ya hay artefactos comprados, claro. Están haciendo los trabajos correspondientes. Bueno, las columnas están, los postes están. Exacto. Y poner en marcha el gimnasio, ahí ya conseguiríamos más espacios. Eso es un poco también a la hora del mercado de pases. No nos queríamos volver locos, porque también le apuntábamos a otras cosas también. Claro. Es importante tener un equipo competitivo. Cualquier jugador lo quiere llegar a fin de año y ser candidato, tener posibilidades de llegar entero. Pero también nosotros le dábamos importancia a esa parte. Por eso también no hubo, consideramos que no hubo ninguna locura, o no, al menos fue muy cauteloso y muy seria también la forma en que lo manejamos. No, somos un club que no nos gusta hablar de más, qué sé yo, somos bastante cautelosos, y también teníamos un caudal de chicos que de reserva ya pasaban a trabajar en primera del primer día, algunos los nombramos, que también eran refuerzos, digamos, con menos minutos en primera, pero son refuerzos en sí, que te ayudan a nutrir el plantel de primera. Sí. Y han tenido, por mencionar uno, pero por ejemplo, Benja Culi, viene de los Patos campeón aparte, pero con un sentido de pertenencia en Amigos Unidos que ya lo viene arrastrando desde Chiche, impresionante. Y sí, Benja entraba a la cancha nosotros cuando jugaba Chiche. Tal cual. Sí. Sí, el amor por el club siempre lo tenía, pero lo más que nunca había jugado, básicamente, pero era un hincha más. Claro. Y sí, era un refuerzo que él aceptó venir, y a nosotros nos servía. También nos servía en el sentido de, estaba bueno una persona joven, una persona ya con algunos minutos en primera, algunos o varios minutos en primera, venía de un plantel muy competitivo, de entrenar y de jugar. Y a su vez es un polifuncional. Claro. Porque de lateral, para algún desprevenido le tocó una camiseta pesada, que es la 3, la que dejaba Juan y Remón. ¿O no? Poca cosa. Le tocó una pesadísima. Pobre Benja tiene que jugar de lateral, boludo. Después claro. Fue el clavo y le tocó jugar de lateral. Pero bueno, creo que en los 3 partidos fue... Anduvo bien. Titular. Anduvo bien. No fue titular, sí. Sí, por eso. Titular, y te diría que jugó los 90 minutos. Claro. Sí, jugó los 90 minutos. Por eso. Tuvo algunos buenos partidos. Aparte de pelota parada, es una persona que mejor le pega la pelota. Da de qué hablar, ¿eh? Sí. En reserva ha tenido unos goles importantes. Tendrán que charlarlo ahí con Monte, a ver quién se hace, porque son los dos zurdos encima. Sí. Tendrán que debatirlo internamente en el vestuario. Se alternan. Bueno, ahí está. He visto tiro libre y córner de los dos. Bueno, ahí está. Sí. Ahí está. Pero bueno, algo que no dijimos, Juani nos trajo una camiseta, así que el agradecimiento queda acá con la promesa de devolverla. No, es un... ¿Esta queda? Sí. Queda de regalo, bueno. Bien que agradecimiento. Mira, acá levanta. Aplausos. Poné con la botonera un aplauso, por favor, porque la idea es llenar la mesa con las 11. En la medida que vayamos invitando gente, bueno, la medida de los clubes que por ahí tengan a disposición una casaca es que la puedan acercar. Encima con la 9. La 9 de... Bueno, hoy Cristian Manuel. Sí, hoy es el negro Manuel. Hoy me acordaba de eso mismo. Vos le hiciste, estaba mirando la que le hiciste a Garigoto, sí. ¿Qué jugador siempre te diste o que ves con rivalidad? Y yo todos los años, toda la vida jugando defensa en un amigo, claro. Cristian toda la vida yo tenía que decir Cristian, y ahora somos compañeros. Claro, sí. Éramos compañeros. El destino hizo que coincidieran. Que lo juntemos el año pasado. En Amigos Unidos. No, terrible. Hablando de esto del mercado de pases. No alguien que hayas ido a buscar, pero alguien que te gustaría hoy tenerlo en Amigos Unidos. Pablo Alonso. Pobre, tuvo una lesión ahora. Le mandé un par de mensajes cuando me enteré que se lesionó. Y me hubiera gustado. No lo conozco. Deportivamente es un fenómeno. No, una bestia. No sé una bestia. Sí. Era un perfil que nos interesaba mucho. Pero bueno, él tenía
él tenía el deseo de jugar en Boca y está perfecto. Y aparte, esas cosas se valoran también, que la persona juegue donde tenga claro. ganas. No. Eso tiene que primar por encima de todo. Pero bueno, fíjate, elegí un defensor, yo soy defensor. Claro. Un defensor, no me voy a ir un 9. Tal cual. Así que, Johnny y Santiago Amadeo también son jugadores muy interesantes que están sí, pero bueno, eso sí, no, ni hablar. Están, por suerte están. Pero claro, esos pero bueno, los pudieron cerrar. Otro... no sé, Franco Dufar te podría decir. También. Ahora Franco, no sé, no lo he visto tanto jugando, pero siempre fue un jugador espectacular. Sí, distinto. Sí. Distinto siempre. Sí, desde que era más borrego hasta adelante. Sí, borrego. No quería decir pendejo, si querés digo pendejo, pero... relajada también. Sí. El abuelo, desde que era más pibe hasta que, fue sumando años, obviamente, y experiencia en primera. Sí, eso ni hablar. Pero bueno, lo tenemos que ir despidiendo a Juani porque te volvés al club ahora, ¿no? No, ya está, ya por eso, ya está. Ya está terminado el partido. No, el entrenamiento primero le queda un ratito, pero no. Claro, te van a empezar a reclamar en casa. Mi casa también. está cerca, sí, un poquito. Claro, tal cual. Juan y amigo, gracias por haber aceptado la invitación. Más adelante, obviamente, puertas abiertas. Sí, me queda pasada. Puertas abiertas, así que agradecidos de tenerte hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito por el programa. Considero que para el fútbol local, todo lo que es información, testimonios y todo, está buenísimo que esté este programa, que se le dé bola al fútbol, porque también considero que el fútbol creció un montón. Están todos los clubes completos, los predios de los clubes están creciendo en la medida que pueden, siempre con mucho laburo, pero está buenísimo que se visibilice eso, porque... para el que está como jugador, como dirigente, que se muestre o se le dé protagonismo con una charla así o como lo que sea, de parte de los medios, está buenísimo. Está buenísimo, y también a los jugadores, al dirigente, que esto es ultra amateur, se siente importante, aunque uno no busca reconocimiento, busca otra cosa, pero está buenísimo. Cuando esté listo el gimnasio, la sala de prensa y las luces, podríamos ir a hacer una recorrida con el dron y con las cámaras de Gabal para el streaming. Sí. Bueno, pará, ya me apuré. Gimnasio. Claro. Sala de prensa va a venir más tarde, pará. Pará un poco, ¿cuántos ladrillos vamos a meter? No. Sí, vamos a ir haciendo cosas, sí, seguro. Lo vamos a imitar, sí. Es más, tenemos... Voy a hacer un poco de producción en vivo, pero tenemos la consola. Si querés un programa en vivo ¿Desde el Cerono? Desde el Cerono podemos. A lo Pollo Viñolo. A lo Pollo Viñolo, ahí. Todo campo de juego. Sí, mirá, tranquilamente, dice acá el productor. Sí, tranquilamente. En el Cerono hacemos lo que quieran. Ya está, listo. Más adelante, frío, entonces... La ponemos en la sede. Ahora también, sí, es cierto. Juan, y de vuelta, gracias. Amigo, ustedes. La palabra de Juan y Remón, vicepresidente del Club Atlético Amigos Unidos y exjugador. Sí, por supuesto. No. Uno nunca deja de ser fútbol, es lo que te decía ayer cuando hablábamos. Caro, vamos a una pausita. Vamos. Y ya regresamos, seguimos obviamente con el show de la Liga.